Es un proyecto que consiste en evaluar genéticamente los reproductores que tienen una mayor valía genética para los caracteres de interés económico para las empresas, como por ejemplo son los caracteres de crecimiento, puesto que es donde más pérdidas económicas hay. Luego también la valoración de la calidad integral del pescado, puesto que hay peces que presentan malformaciones y los peces con malformaciones no llegan al consumidor. Y después también hay otro tercer grupo de caracteres que son los caracteres relacionados con la calidad de la carne, que esto tiene que ver con el perfil nutricional, que es importante para el consumidor, ¿no? Que consume pues la grasa adecuada, la proteína adecuada, etc. Una vez que los peces llegan a las tallas de engorde, digamos, de sacrificio en los tres tipos de instalaciones, digamos, jaulas continentales, insulares y esteros, se sacrifican y se les miden una serie de caracteres que están relacionados con los aspectos anteriormente mencionados. Entonces le medimos, en primer lugar, lo que hacemos es, reconocemos el pescado, ¿sí? Por todos marcados con chip. Estos no son peces que van al consumidor, obviamente, son peces que están controlados en esteros particularizados o en jaulas aparte, digamos. Luego se les marcan con unas etiquetas numéricas. Luego se empiezan a procesar todas las variables, ¿no? Como por ejemplo, se hace fotografía para valorar a nivel fotográfico si son deformes o no son deformes, medir superficies de los pescados, ¿no? Ver si son muy anchos o son muy estrechos, porque de esa manera tú puedes mejorar lo que es la morfología del pescado, ¿no? Siempre en aras de que el consumidor lo acepte mejor, ¿no? Luego, a partir de ahí, se les mide la longitud, se pesan, ¿no? Luego, a posteriori, se les mide lo que es la textura, para ver si sirve por una variable que sirve para varias cosas, para lo que sería la vida útil del pescado, ¿no? Y por otro lado, para que el pez tenga la textura adecuada y que el consumidor note un pescado de calidad. Luego también lo que se le hace es, se disecciona el pescado y ahí ya se eviscera el mismo y se separan al menos tres partes del cuerpo. La grasa visceral, que está relacionada directamente con la cantidad de carne que el animal va a depositar en músculo, es decir, en el rendimiento cárnico. Luego medimos también lo que es el peso de las branquias para saber de alguna manera que el pescado crece con normalidad, ¿no? Y que, por decirlo de alguna manera, como que tiene un pulmón, entre comillas, ¿no? Adecuado para el crecimiento acelerado que necesita el sector. Y así también con el ventrículo o el corazón. En el corazón en concreto también lo que hacemos, generamos a partir de este un banco de muestras con un bastoncito estéril. Lo que hacemos es que untamos en un papel estéril parte de la sangre que rodea el corazón y a partir de ahí eso se conserva y podemos constituir un banco de muestras para en cualquier momento poder caracterizar cualquier pescado para un gen determinado que sea de interés para el sector industrial. Ya luego, para finalizar, lo que se hace es que se coge el pez, ¿no? Se le mide sin el peso pero sin la víscera, que es lo que se llama la canal del pescado, ¿no? El rendimiento canal, y después ya se le cortan los dos filetes, se mide el rendimiento filete, es decir, pesando ambos filetes, a los cuales previamente se les quita la piel. Y ya por último, para hacer lo que es el perfil nutricional de la carne, es decir, químicamente valorar la cantidad de grasa, proteínas, ceniza, etcétera, y así dar un perfil de la carne para el consumidor, lo que se hace es que esos filetes se conservan mediante vacío a menos 20 grados hasta el momento del análisis. Porque una vez que tú tienes, digamos, una clasificación de todos los peces de tu industria, ¿no? No solamente por lo que físicamente pesa en realidad, sino por lo que genéticamente vale en peso, es decir, puedes calcular, digamos, el valor genético de ese peso en gramos. Entonces tú puedes dar a la empresa lo que se denomina el consejo genético, es decirle, como él tiene que criar peces sí o sí, en vez de criar unos peces que a él se le ocurra sin ningún criterio, pues que los haga con criterio genético, como lo hacemos en realidad en otros sectores industriales como el vacuno, el porcino, ¿no? El caprino, incluso en el canino, porque imaginemos que tú haces las evaluaciones con animales en unas condiciones muy particulares que no tienen nada que ver con las de la industria y luego cuando son seleccionados y de estos seleccionados sacas alevines y los mandas a la industria, a lo mejor las industrias crecen mal. Con lo cual hay que criarlos en las condiciones industriales para así poder valorarlos genéticamente
su conducta en un futuro en las condiciones industriales. Bueno, este tipo de proyectos son proyectos muy grandes, obviamente, porque intervienen muchas empresas. En este proyecto concretamente hay 7 empresas implicadas, y luego también la administración pública y las universidades. La administración pública, concretamente el Ministerio de Medio Ambiente, Marino y Rural, a través de la Subdirección de Pesca y Acuicultura, que lo lleva una secretaría que se llama Jacumar. Entonces Jacumar lo que se encarga es de canalizar la financiación muy aplicada para el sector de la acuicultura en España, tratando de alguna manera implicar en unos mismos objetivos a los grupos de investigación que están trabajando en acuicultura, así como a las empresas del sector. Cada comunidad autónoma con competencias en acuicultura tiene sus propios centros de acuicultura. En el caso de Canarias, por ejemplo, es el Instituto Canario de Ciencias Marinas, el llamado ICSM. En Andalucía es el denominado IFAPA, en Murcia es el IMIDA y en Cataluña es el IRTA. Entonces, estos 4 centros autonómicos con competencia en acuicultura están implicados en el proyecto porque ellos hacen, digamos, un cultivo de la producción de huevos para el proyecto y también hacen lo que se denomina la conservación de un stock, ¿no?, de potenciales reproductores para un futuro, y también constituye un plan de contingencia para el proyecto. Imaginemos, por ejemplo, que las jaulas, por una desgracia de un temporal, se vienen abajo. Bueno, pues en el centro, en cada uno de los centros hay hermanos de estos peces, con lo cual garantiza el proyecto.